Arroz 100% Premium Don Luis, cultivado en los mejores campos de la provincia de Duarte, presenta. Pedernales es una de las 32 provincias de República Dominicana y se encuentra en el suroeste del país, en la frontera con Haití. Su capital es la ciudad homónima. Pedernales fue creada el 16 de diciembre de 1957, segregada de la provincia de Barahona, y es considerado como el cuarto polo turístico de la República Dominicana gracias a sus bellezas naturales. El poblado de Pedernales fue originalmente llamado Juan López, quien era un habitante español que se había instalado en la zona cerca del siglo XIX. La provincia se llamó Pedernales por el río ubicado en la frontera con la República de Haití, en el cual se encuentran piedras comunes de cuarzo amarillo llamada pedernal. Con esta piedra, los antiguos pobladores de la República Dominicana, los taínos, fabricaban herramientas punzantes como hachas y puntas para flechas. La provincia de Pedernales está ubicada al suroeste de la República Dominicana, compartiendo sus fronteras con la República de Haití, país vecino. Se encuentra a 330 kilómetros de Santo Domingo, capital dominicana. Forma parte de la región llamada Enriquillo y es la séptima provincia de mayor tamaño en el país. Sus límites son al norte la provincia llamada Independencia, al este la provincia de Barahona, al oeste por la República de Haití y al sur y el este por el Mar Caribe. Pedernales se encuentra en una región geomorfológica conocida como Procurrente de Barahona. Está formada por terrazas marinas sucesivas y la parte más baja de estas se encuentra al borde de la costa, inferior a los 100 metros. Al alejarse del mar, las elevaciones crecen hasta alcanzar los 400 metros. Al entrar al norte, el suelo sigue elevándose hasta la Sierra de Bauruco. Aquí se encuentra el Monte Vincent con unos 2.046 metros sobre el nivel del mar, siendo la cima de la provincia. Pedernales tiene uno de los suelos más áridos del país, por lo que los ríos son muy escasos. El río más importante de la provincia es el Pedernales, que tiene poca longitud. Otro río afluente del Pedernales es el Mulito. El territorio de Pedernales cuenta con varias tierras adyacentes, como lo son la Isla Beata, el Islote de los Frailes, la Isla Alto Velo y el Cayo Piedra Negra. La Isla Beata es un punto botánico de gran relevancia con la mayor población de iguanas, rinocerontes y colúbridos. Encontramos el caracol gigante lambí en abundancia y también tortugas marinas, cangrejos y langostas, por lo cual la Isla Beata es un lugar estratégico para los pescadores. El Islote de los Frailes, aquí podemos encontrar fácilmente los bubíes, una ave perteneciente a la República Dominicana, y gracias a sus inmensos arrecifes de coral se puede practicar buceo. La isla de Alto Velo, punto más al sur de la República Dominicana, servía de orientación para los navíos españoles y franceses durante la época colonial que querían llegar a la República de Haití. Además, sus condiciones naturales permiten el anidamiento de aves marinas y demás especies endémicas. El Cayo Piedra Negra, sobresaliendo de un arrecife, es una roca de color negro situada a 1 kilómetro de la isla de Alto Velo. La historia de Pedernales cuenta que los primeros pobladores de la isla La Española, denominada así por Cristóbal Colón, los taínos, llegaron a la misma alrededor del siglo VIII después de Cristo, y que su cultura procede de los arahuacos, un grupo de personas que provienen del río Orinoco, Venezuela. Ellos vivían de la agricultura,
la pesca, la caza y la recolección de frutos. En ese momento, la isla se dividía en 5 cacicazgos o regiones. La provincia de Pedernales ocupa el territorio de lo que antes era el cacicazgo de Jaragua. Cuando llegaron los españoles, el cacique Boichío era el jefe de este cacicazgo. Los habitantes de esta tierra se caracterizaron por su rebeldía, ya que estaban en contra de la opresión que les sometían los españoles. Durante el siglo XVI, esta tierra fue un refugio para el cacique Enriquillo, un príncipe taíno que ya se estaba rebelando. En el año 1493, Cristóbal Colón descubre a la isla Beata, un punto estratégico para las naves por su ubicación geográfica. Esto atrajo a varias personas que luego se asentaron en las costas de esta isla. También los españoles tenían ganado vacuno dentro de la isla para las nuevas expediciones marítimas. Cuando la española se dividió en una colonia francesa y otra española, se puso como límite fronterizo al río Pedernales. Hasta la firma del Tratado de División Territorial en 1929 al 1936, en la región de Enriquillo y Pedernales hubo varios incidentes y conflictos fronterizos. En el año 1867 se concede la isla de Altobelo a una empresa norteamericana. También se iniciaron las extracciones de sal en las lagunas de Beata. La colonización de Pedernales inicia en el año 1927 durante el gobierno de Horacio Vázquez. Esto se incluye en el plan de colonización fronteriza que tenía como objetivo integrar esa zona al resto del país. Su primer administrador fue Sócrates Nolasco, designado el 13 de abril de 1927 por Rafael Espaillat, ministro de Agricultura e Inmigración, quien se encargó de coordinar la construcción del primer pueblo de Pedernales. La provincia se encuentra dividida en 2 municipios y 2 distritos municipales. En la misma frontera con Haití se encuentra el municipio común cabecera de la provincia, que lleva su mismo nombre, y el municipio de Oviedo, llamado así como homenaje al historiador González Fernández de Oviedo, y donde se encuentra la Laguna de Oviedo, una reserva natural acuática de aguas salobres situada dentro del Parque Jaragua. Pedernales tiene algunas zonas muy áridas y hay otras donde la tierra es fértil, principalmente a base de canales de riego. Esto ha permitido que la agropecuaria sea su principal actividad económica, produciéndose ganado vacuno de carne y el cultivo de productos como son el algodón, la habichuela, el maní, el guineo, la yuca, el café, el plátano, el maíz, el tabaco, el coco, entre otros. También la pesca es una actividad importante, siendo una de las provincias de mayor captura de peces, langosta, lambí. La minería de piedra caliza en Cabo Rojo, cuando estaba en función, era también importante, aunque no tiene la importancia de años anteriores cuando se explotaba la bauxita. Entre la herencia de los colonizadores permanece el carnaval, celebrado todas las tardes del mes de febrero. Su grupo o comparsa se llama Los Cachúas y se destaca por las máscaras o caretas de gran tamaño con cuernos o cachos, otros con cabelleras o melenas confeccionadas de papel crepé o maché pegadas con una mezcla de pegamento y agua. El traje de esta comparsa se identifica por estar fabricado de una tela muy colorida que hacen ver alas de murciélagos. Además posee cruces, pequeños espejos y cascabeles, con el fin de alejar demonios y fuerzas negativas y a la vez atrae el positivismo. Llevan además un fuete, o sea, una herramienta similar a un látigo, hecho de hojas de maguey, con el cual desatan una pelea armada entre los cachúas y las personas no disfrazadas. Pedernales es un pueblo de creencias católicas y se data que para el año 1927 el ministro de Agricultura e Inmigración proclamó a Nuestra Señora de la Altagracia como patrona del pueblo. De ahí salen las patronales o fiestas para honrar a esta Virgen, celebradas el 21 de enero de cada año. En la gastronomía, lo más abundante son los pescados, los mariscos como el camarón y la langosta, y los moluscos como el pulpo, el lambí y el cangrejo. En el interior de Pedernales es común comer carne de res, cerdo, puerco o chivo.
En cuanto a las artes, en las cuevas del Parque Nacional Jaragua, en Pedernales, se puede percibir el arte rupestre de hace más de 3000 años antes de Cristo. Entre las figuras mostradas se encuentran animales, mujeres con cabeza de lechuza, pelícanos, el sol y la luna. Estas cavernas contienen una rica y variada muestra de arte a solo 10 kilómetros al este del pueblo de Pedernales, llegando fácilmente. Este sería un gran atractivo turístico en Pedernales, utilizando como recurso cultural, pues además es uno de los lugares donde la iguana Ricord es endémica. Arroz 100% Premium Don Luis, cultivado en los mejores campos de la provincia de Duarte, presentó. En resumidas cuentas, cuidemos nuestra salud física, mental y espiritual. Recordemos que nuestra felicidad es una elección. Administremos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra salud de forma sabia. Vamos a cuidar nuestra postura y recordar que la vida es un viaje que hay que hacerlo definitivamente en primera. Depende de ti. Recordemos que el presente es un momento que no va a repetirse más. ¿Están los talleres de control de estrés? Pues llámanos al 809-729-7020. Bendiciones y buena salud. SIJ Producciones y Eventos. Imagen y Ética. Jessy Bienes Raíces presentaron Hora de Té.